Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre el problema de la libertad. La libertad es el aspecto constitutivo y fundamental de la condición humana. Es el segundo don más grande que todo ser humano tiene después de la vida. Asimismo, es uno de los problemas más agudos y conceptos centrales de la ética filosófica. Por eso, Jean-Paul Sartre decía que el hombre está condenado a ser libre, porque tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Encontramos aquí el binomio libertad-responsabilidad. No se puede ser libre si no se es auténticamente responsable, y no se puede ser responsable si no se es auténticamente libre. El problema de la libertad, por lo tanto, radica en que nuestro ser es ambiguo. Esto quiere decir que a veces el hombre, entendiendo mal su libertad, actúa en forma absoluta y piensa o le da igual actuar bien y mal, actuar bien o mal. Y en ocasiones actúa en forma indeterminada. Recordemos que el ser humano no está terminado y que el ser humano tampoco está determinado. Por lo tanto, nuestro ser es ambiguo o indeterminado, es abierto y libre. No está programado o conformado para que todos seamos iguales en lo comunicativo, en lo social, en lo artístico o en lo racional. La libertad viene a ser el poder que radica en la razón y en la voluntad que permite realizar acciones deliberadas. La libertad hace al hombre responsable de sus acciones en la medida que estos son voluntarios. Aunque a través de la historia han aparecido doctrinas que niegan la libertad, como el determinismo, que afirma que todos y cada uno de los acontecimientos del hombre están rígidamente sometidas a las leyes naturales. Por otro lado, está el indeterminismo o libertad incondicionada, que señala que los acontecimientos de cualquier tipo no están determinados. La libertad es tener la habilidad de generar o iniciar un cambio en las circunstancias que se dan. Es tener la iniciativa para autodeterminarse. La libertad para actuar no es un poder absoluto que nos pueda llevar a actuar de manera ilimitada y sin obstáculos, porque recordemos que mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Pero a pesar de ello, somos los autores de nuestro destino. Esto significa que, por una parte, Dios nos permite actuar con libertad porque nos hizo a su imagen y semejanza. Pero recordemos que no podemos ni debemos hacer todo lo que nos plazca, porque esto no sería libertad, sino libertinaje. Podemos cambiar algunas circunstancias, pues somos seres esencialmente libres y posibles. Jamás seremos determinados del todo. Apoyados en lo anterior, podemos evitar el pesimismo y el conformismo que nos pueden llevar a decir, así lo hacen todos y es lógico que yo lo haga así. Esto me tocó y ya sabemos que nada va a cambiar. Por lo tanto, esto sería un error. El derecho a ejercer la libertad es una exigencia que no puede estar separada de la dignidad de la persona humana, sobre todo en materia moral y religiosa. Ahora bien, vayamos a ver otro aspecto que es importante y vamos a hablar de la libertad y responsabilidad, con el fin de que se pueda ver con claridad la relación tan estrecha entre la libertad y la responsabilidad. Es importantísimo saber lo que se entiende por responsabilidad. La responsabilidad consiste en la capacidad que tenemos de responder por nuestros propios actos libres y conscientes, así como de las consecuencias que se derivan de ellos. En otras palabras, es la capacidad de un individuo para asumir la obligación, el cargo o las consecuencias que surgen de un hecho efectuado con plena libertad y conciencia, así como la capacidad de reparar, satisfacer y responder por ello. Podemos ver entonces que la responsabilidad es la culminación de la libertad, pues debido a ello se ha de responder ante uno mismo y ante otros por nuestra humanización y por la orientación
que se dé a nuestra vida. La libertad tiene dos sentidos diferentes, sin los cuales no se puede entender su dinámica. El sentido ontológico y el sentido axiológico. El sentido ontológico es un rasgo constitutivo del ser, ontos, ser, que reside en su condición indeterminada, es decir, somos libres por el hecho de nacer como seres humanos, queramos o no ser libres, se trata de algo esencial y constitutivo. Axiológico, axio, valor, valioso. La libertad se desarrolla y perfecciona en distintos grados, como consecuencia de las decisiones y acciones personales. La libertad es algo que debemos conquistar aunque esté en nuestra estructura. En esta relación se percibe la necesidad de lograr la libertad escogiendo acciones valiosas para el individuo y para la sociedad entera, por lo que entonces la libertad integra en sí una evaluación de las diferencias cualitativas, una diferenciación entre lo mejor y lo peor, ya que la libertad ontológica es básicamente reflexiva y autoconsciente, cuenta con la habilidad de volverse sobre sí misma, de juzgar sus decisiones, pero eso incluye responsabilidad con lo valioso y entonces se convierte en axiológica. Así llegamos a la conclusión de que somos realmente libres cuando podemos responder por nuestros actos, cuando asumimos sus consecuencias y no cuando nos desentendemos, ni mucho menos cuando las negamos o culpamos a otros de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. En este sentido, la primera y más significativa responsabilidad es la forma que damos a nuestro ser. Es aquello que hacemos con nuestras potencias, las potencias del alma, la inteligencia, la voluntad y la memoria, la razón, es decir, con nuestra humanización, por lo que nos hacemos verdaderamente libres cuando elegimos desarrollar dichas potencias que nos caracterizan como seres humanos, cuando somos creativos, no destructivos. La responsabilidad moral, los valores y las virtudes son elementos muy importantes que exigen una práctica constante mediante las variadas acciones sociales que realizamos en nuestra vida. Vamos a pasar a un tercer aspecto, o un segundo punto, mejor dicho, titulado autonomía y heteronomía. Estos conceptos proceden de la ética de Kant, ya que para él la libertad es la capacidad que tiene el individuo de autoelegirse para accionar conforme los dictados de su voluntad y en acuerdo con la ley universal, al imperativo categórico particularmente. Así, la libertad descansa en un elemento autónomo. La palabra autonomía proviene de las palabras griegas autos, sí mismo, y nomos, norma o ley. Para que un individuo sea autónomo, es necesario que se conozca a sí mismo, que practique la reflexión sobre lo que quiere y lo que cree, sobre lo que le parece mejor. Es preciso contar con una vida interior y que esté ligado con los demás. La autonomía ética no se basa solo en otorgarse normas, sino en la capacidad de construir con ellas un proyecto de vida. Se trata de encontrar los verdaderos fines que se desean conseguir, de brindarle un sentido propio a la vida. La autonomía incluye estar en sintonía con los valores de una sociedad y de la humanidad en general. Llegamos a ser éticamente autónomos cuando decidimos por nosotros mismos ofrecer un sí o un no, y no cuando decimos neciamente que no y buscamos vivir en un mundo separado. El acuerdo y la aceptación del mundo se convierten en éticos en la medida en que se desprenden de una reflexión y un autoconvencimiento. Asimismo, en la medida en que los valores que proceden de fuera dejan de adoptarse por obligación y se asumen desde la reflexión racional e interior. Por otro lado, lo que nos arrebata la autonomía es la irreflexión, el caer en un comportamiento mecánico y mimético,
imitar o sumiso que acepta lo que viene de fuera sin cuestionamiento y valoración propia. Por heteronomía se entiende asumir normas de conducta sin haberlas analizado racionalmente, es decir, estar gobernados por una norma que procede del exterior y que no es de nosotros. Sin embargo, las normas heterónomas son importantes porque ahí podemos poner, por ejemplo, los consejos de nuestros padres, las normas de la familia, las reglas de una institución educativa, las señales de tránsito. Por lo tanto, aquello nos ayuda a estar en un orden social. Más propiamente dicho, la heteronomía es estar gobernado por las normas externas, por las normas que nos ayudan a la unidad. Heteros en griego significa otro o diferente, son las normas de otros, que pueden ser lo que dicen los papás, el gobierno, la sociedad, las costumbres, las normas escolares, etcétera, etcétera. También puede ser todo aquello que no viene de la reflexión y la búsqueda interior, como son los caprichos personales, los deseos inconscientes y las modas que nos imponen los amigos, las modas que nos imponen los medios de comunicación y sobre todo los pseudovalores que nos destruyen y enajenan, así como el hábito del comercio, la publicidad, el consumismo. La heteronomía hace referencia sobre todo a la postura irreflexiva y acrítica de aceptar lo que viene de otros. Lo significativo para la autonomía ética es que la aceptación de valores y normas sean un proceso de autoconocimiento y no mero dejarse llevar por lo que otros hacen o dicen para hacer como una especie de copia, el famoso ser borregos. Otro punto importante, autonomía y deber. A través de la historia, en la ética se han planteado dos problemáticas significativas. Por una parte es la autonomía de la voluntad, que incluye la realización de acciones libres, y por otra parte está la del deber. Aquí surge una pregunta: ¿cómo vincular la autonomía o la libertad del sujeto moral con el deber o la obligatoriedad frente a las normas morales? La autonomía tiene que ver con la conciencia moral, la cual es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el ser humano está obligado a seguir fielmente lo que es justo y recto. Cuando valoramos los actos o normamos nuestros favoritismos, llegamos a descubrir el deber ético. El deber ético proviene de las propias convicciones, de lo que nos parece conveniente, ya que para la libertad responsable, los valores vienen a ser una ley que obliga a serle fiel. Tenemos así pensamiento, acción, autonomía. Estos elementos tripartitas. El deber significa que aquello que se ha descubierto como un valor debe prevalecer en nuestras acciones. Cuando nos damos cuenta del deber que nos imponen los valores, la libertad queda indeterminada. Pero si esa libertad brota de lo que personalmente se ha decidido, viene a ser una libertad autónoma. Es como decir que la autonomía consiste en descubrir la capacidad de guiar la vida según las propias convicciones, en escuchar la voz de la conciencia y evitar dejarnos llevar por lo que dicen o esperan de nuestro comportamiento los demás. El sentido del deber es, o mejor dicho, el sentido del deber se comparte con los demás, ya que los demás también tienen el deseo de ser autónomos y están llamados a aceptar y obedecer ciertos deberes. Podemos concluir diciendo que el deber no es otra cosa que la exigencia de cumplir la ley moral, ante la cual las inclinaciones, pasiones y apetitos callan. El deber se cumple por el deber mismo, por el sentimiento del deber de obedecer a los imperativos universales y sobre todo porque inclinaciones, pasiones y apetitos van regidos o son regidos por la razón y por la conciencia moral, por el bien propio, por la verdad. De esa manera el hombre será auténticamente libre y responsable. Hasta aquí nuestra exposición. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión.
in notitia veritatis proficere, pax et bonum.